Muy buenas noches, mi nombre es Marianca Susainton Sánchez. Vamos a hablar sobre la teoría de Karl Kraus. Era judío, nació en Checoslovaquia, pero es un escritor austriaco. Después se hizo católico y después renunció la iglesia y abandonó esa religión. Creó su propia revista, su arma principal. Era la sátira, no había duda, el desastre procede del mal uso de la lengua. Con falta de conciencia, la corrupción del lenguaje y la descomposición espiritual. Del mundo los verdaderos corruptos del lenguaje y del espíritu, la importancia que tiene la lengua. Su buen funcionamiento, un individuo, una sociedad en la que hoy los seres humanos usan el lenguaje. Hace comentarios sobre ese mismo lenguaje que usan con frecuencia, lo describe. Alarmado de todos horrores de nuestra época, con el ánimo de abundar esas palabras sorprendentes de Harry Heller. Sobre Kraus, él descubrió los vínculos entre lo falso, imperfecto del subjetivo y una mentalidad abyecta, entre la falsa sintaxis y la estructura deficiente de una sociedad, entre la gran frase hueca y el asesinato organizado. Para Kraus, cuando las palabras se desvían de su sentido, desde comienza a reinar la impostura y el periódico miente, pero nadie es tonto, que es el resultado de la descomposición social de todo valor moral. Para Kraus, el problema del idioma tiene carácter espiritual. También tiene claro que la corrupción venía de la pluma, de la prensa folletinista y su simplificación de la lengua, consecuencia de una economía de pensamiento y en fin de su imponderable estupidez. Como deficiente, y propone mejorar, que a veces se traduce el uso del lenguaje es paradigmáticamente un acto social y público que se lleva a cabo sobre la base de normas, que puede transformarse en objeto de crítica y debate. Las actitudes hacia el lenguaje y hacia el camino lingüístico parecen ser sobre todo ideologías. Por un lado, de ciertos sectores de la sabiduría popular parecen valorizar una especie de calidad de perfección del lenguaje y propone una activa intervención para protegerlo. Así lo ilustra la siguiente observación realizada por el sociolingüista James Monroe. La creencia de que el cambio lingüístico es disfuncional se expresa claramente a las actitudes populares hacia el lenguaje. Las mismas conciben al lenguaje como una estructura ideal y perfecta, y a los hablantes como criaturas torpes que violan esta estructura perfecta al corromper el lenguaje a través de un mal uso del mismo. Los expertos en el lenguaje, sin embargo, parecen valorizar lo que los lingüistas llamamos variabilidad natural y por tanto adoptan una postura más descriptiva y prescriptiva. Lo cierto es que ambas posiciones toman en cuenta la normativa lingüística necesaria para la creación de un consenso que garantice la comunicación entre los hablantes de una misma lengua. Monroe explica que todas las descripciones de una lengua, independientemente de cuán objetivas, pueden ser o deben ser normativas, ya que para ser precisas debe coincidir con las normas de consenso de la comunidad y afectadas por factores extralingüísticos que producen ciertos cambios en ella. Muchos de estos denominan cambios desde abajo, y estos cambios pueden ser fonológico, gramatical o estructural del léxico. Si centramos de la evolución semántica de las palabras en una determinada lengua, a lo largo del tiempo las palabras adoptan nuevos significados. Y en algunos casos compiten con significados anteriores, y en otros desplazan a estos y los transforman en obsoletos o arcaicos.
Tomemos como ejemplo las palabras que derivan del latín manec factus, que en algún momento significado realiza con las manos y en la actualidad de su significado es prácticamente el opuesto o el vocablo. En inglés, yellow, que es en que los tiempos de Shakespeare se usaba con el significado de celoso o afectado por la celosía, pero en qué uso contemporáneo se refiere al color amarillo. Esta alteración de los significados y el uso que se les da es llamada catacresis. Es el uso de la palabra con un sentido diferente. Tal es el caso de la palabra celibre de celibato, que según el diccionario significa que se abstiene del matrimonio y de relaciones sexuales, pero ¿a qué nos referíamos cuando decimos que alguien es célibe? Queremos decir que esa persona es soltera o que esta casta existe una tendencia a creer que las palabras realmente significan lo que solían significar en otros tiempos. Para Krauss acusa la falsa moral de los burócratas, especialmente en el terreno de la política y la economía. También en contra de periodistas que se presentaba para esta falsa moral. La instrucción del lenguaje es el primer paso de la descomposición social. La prensa era la culpable de mantener los políticos corruptos como honrados y honorosos. Karl Kraus tenía que el problema que acarreaba la sociedad empobrecimiento de su lenguaje, una noción con un lenguaje que se destruye en una nación herida moralmente, y es una realidad que estamos viviendo actualmente en nuestra política y economías de nuestras naciones. Un sistema totalitario, tirano en la actualidad sigue siendo lo mismo, si apodera del lenguaje, lo someten a sus filtros, lo esclavizan colocando a sus servicios de sus propagandas, con el que el lenguaje extravía por completo su significado primordial, mutuando a una antigua lengua. La lengua es un arma poderosa para el Estado que intenta someterlo a sus intereses, porque tal y como afirma Krauss, la falta de conciencia de la lengua, el empobrecimiento de la lengua, es un problema moral y un problema político. El lenguaje deja de conectarse con el pensamiento y con la existencia. Mata la imaginación y la capacidad de sentir y de compadecerse. Y eso es mucho por hoy, y les deseo muchísimas gracias y adiós.